Sin duda alguna, los relatos de la caja de muertos nos dejan desconcertados. Tal es el caso del relato que vamos a escuchar. Sean bienvenidos a mi canal. Relatos reales de terror y ultratumba. Sucesos paranormales. Historias que solían contar los abuelos. Esto es Relatos Nocturnos. Hay lugares que por naturaleza tienen fama de ser tenebrosos. Y esto no es por gusto, porque hay personas que les toca vivir los sustos en carne propia. Tal es el caso de lo que les voy a contar en esta ocasión. Bienvenidos nocturnos. Este relato lo solía contar el tío José y tiene lugar en aquel sitio donde sucedió el relato del miedo a caballo, es decir, aquel lugar llamado El Rillón. Esto es en una zona rural en El Salvador. Aquel lugar no tiene casa alguna. Hay un puente donde pasa la calle y enfrente una poza. En este lugar no pasan vehículos y esto sucedió muchos años atrás. Cuenta el tío José que un hombre pasaba a trabajar al pueblo todas las madrugadas, más o menos a las 4 o 4:30, es decir, cuando el sol no había salido aún, y regresaba hasta ya muy tarde, hasta las 6 o 6:30 p.m., debido a que el camino para llegar al pueblo era más o menos de 1 hora. Aquel lugar, para llegar a en dirección del pueblo a la casa del hombre, había que pasar una gran bajada empedrada, un lugar que solamente deja que se escuchen el canto de las aves y el ruido del agua caer desde el puente a aquella poza. Aquel hombre pasaba todas las madrugadas por este lugar y nunca le había pasado algún suceso extraño. Hasta que una mañana se preparó, tomó sus cosas para trabajar y emprendió camino al pueblo. Se despidió de su mujer y para llegar a este lugar debía caminar más o menos 1 kilómetro desde su casa para pasar por el lugar que le llaman El Rillón. Cuando iba pasando justamente en aquel puente, aquel hombre se quedó un poco extrañado, porque al girar su vista hacia la poza, a su lado izquierdo, resulta que allá estaba una caja de muertos con una pequeña vela alumbrando toda aquella poza. Aquel hombre se quedó paralizado, frío, y dijo: ¿qué será eso? Él siguió caminando por la calle, dejando aquella caja de muertos flotando en aquella poza junto con aquella velita. Llegó al pueblo y no podía sacarse aquella escena de la mente. Al regreso, más o menos a las 6:30 p.m., ya el sol había caído. La gran sorpresa de aquel hombre fue que aquella caja de muertos ahí estaba de nuevo, flotando en aquella poza con aquella velita. El hombre dijo: no puede ser, otra vez lo mismo. Llegó a su casa un poco asustado. La mujer lo notaba un poco extraño y él le preguntó: viejo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Tú has visto algo en el camino? Y él le dijo: fíjate que en la poza del Rillón acabo de ver una caja de muertos flotando con una velita sobre ella. Y resulta que fue en la mañana y también hoy en la tarde. Las 2 veces la he visto. La mujer se quedó espantada cuando escuchó aquello. El hombre no pudo pegar un ojo toda la noche, pero en la mañana siguiente se despidió de la mujer, ya que ella le había aconsejado: si pasas por el sitio y ves de nuevo aquella caja, ve donde el padre, ve a la parroquia y cuéntale.
y aquel hombre iba contando sus pasos. Cuando iba más o menos a las 4:30 de la madrugada, entonces, al pasar por esta poza nuevamente por el rillón, resulta que ahí estaba nuevamente aquella caja de muertos flotando sobre el agua. El hombre con mucho miedo aceleró el paso y aquella caja de muertos siempre tenía aquella velita alumbrando el lugar. Llegó al pueblo, fue a desayunar y lo primero que hizo después de esto fue ir donde el padre, donde el sacerdote, a la parroquia, y le dijo: Padre, fíjese que algo extraño me está pasando en mi camino desde ayer. En una poza, un lugar solo, está apareciendo una caja de muertos con una velita ahí. La verdad no tengo ni la más mínima idea de qué podrá ser. Entonces el padre le dijo: una cosa te puedo asegurar, hijo, esto no es cosa buena. Lo que estás encontrando en este lugar no es algo de este mundo. Entonces pon atención a lo que vas a hacer. Te voy a dar esta cuerda de San Francisco. Cuando llegues a la poza, vas a tener que meterte a esta y vas a amarrar haciéndole 3 nudos especiales a esta, que yo te enseñaré cómo hacerlos. Y así verás cómo aquella caja o lo que está ahí desaparece. El hombre estaba aterrado con mucho miedo, pero el sacerdote le dijo: lo más importante es que agarre valor y no tengas miedo. Y el sacerdote le explicó bien cómo hacer aquellos nudos con aquella cuerda de San Francisco. Y cayó la tarde. El sol se había ido. Era más o menos las 6 de la tarde, cuando aquel hombre nuevamente iba contando los pasos e incluso rogando a Dios para no ver nuevamente aquello en aquella poza. Pues al llegar a aquella poza, para la mala suerte de aquel hombre, ahí estaba nuevamente aquella caja de muertos flotando en aquella poza con su velita iluminando el lugar. Entonces el hombre se persinó, agarró valor e incluso llevaba agua bendita y se metió a la poza. Cuando se metió a la poza, le tiró aquel lazo de San Francisco rodeando aquella caja y comenzó a hacer aquellos nudos rápidamente. Para la mala suerte de aquel hombre, lo que estaba en aquella caja de muertos se intentó salir. A lo mejor cuando sintió su presencia, intentó abrirse aquella caja de muertos y el hombre socó incluso más, ató más fuerte aquella caja. Cuando terminó el tercer nudo, roció agua bendita sobre esta y aquella caja de muertos desapareció. El hombre no se lo podía creer. Ya en aquella poza ya no estaba ni la caja ni tampoco la velita. Fue increíble la experiencia que este hombre había tenido. Al llegar a casa le contó a la mujer, un poco asustado, pero al final, ya al siguiente día, incluso iba con un poco de miedo, pero ya aquella caja de muertos había desaparecido. Ahora la gran pregunta para nosotros es: ¿qué sería aquello y qué o quién estaba adentro? Debido a que hay muchas personas que tienen teorías, pero me gustaría escucharlos a ustedes en su país. ¿Qué han escuchado de esta caja de muertos? ¿Qué es lo que contiene? Debido a que cuando este hombre intentó amarrarle, hacer los nudos, lo que había ahí intentó salir. Algo bastante misterioso. Estaré leyendo sus comentarios. Si tienen un relato que quieran contar, lo pueden enviar a mi correo electrónico o dejarlo acá también. Cuidado si ustedes caminan en la madrugada o cuando el sol ya ha caído en lugares solitarios, porque no sabemos lo que se nos puede aparecer en el camino. Gracias por escuchar este relato.